Bueno, amigos, ya tenemos a Remco Evenepoel como campeón del mundo contrarreloj individual. Sí, le faltaba en su palmarés, en su ya largo e histórico palmarés, con tan solo 23 años, el pitbull belga consigue repetir la victoria lograda el año pasado, entonces en la prueba en línea en Australia, y resarcirse de alguna manera de las 3 medallas que había conseguido hasta el momento. Con 19 años ya fue plata, en las dos últimas ediciones había sido bronce en el Mundial de Contrarreloj, y hoy ha conseguido la victoria. Es verdad que apuradamente, pero porque tenía enfrente un rival de la entidad de Pipo Ganna, doble campeón del mundo y uno de los grandes aspirantes a la victoria final. A ver, Evenepoel era uno de los favoritos, pero no es lo mismo ganar una carrera en la que hay dos o tres rivales de tu nivel, más o menos, una clásica, que hacerlo en un campeonato del mundo donde se juntan una constelación de contrarrelojistas que te pueden dar la sorpresa, como la dio el año pasado el noruego Tobias Foss. Había, claro que sí. El primer referente era Pipo Ganna, el segundo podía ser Stefan Kuhn, estaba por ahí Van Aert. Había muchos contrarrelojistas capacitados para pelear, al menos por las medallas. Y desde el primer momento se vio que Remco Evenepoel venía con todas las ganas de alguna manera, redimirse también de lo que había sido un pequeño fracaso. Está tan acostumbrado al éxito, odio esta palabra, decepción, habría que decir, de la prueba en línea del pasado domingo. Y vaya si se ha resarcido, porque ha conseguido una victoria espectacular, ¿no? En una crono que era muy dura, pero muy dura por la longitud de la misma. Lo decía uno de los mejores contralojistas, el neerlandés Müller, uno de los mejores tiempos a lo largo de la carrera, en la primera parte, que era muy larga. No están tan acostumbrados a un esfuerzo tan intenso. 47 kilómetros, 800 metros, era prácticamente una hora encima, y por si fuera poco se repechó un final en el que habíamos visto retorcerse prácticamente a los chavales de la categoría sub-23, donde consiguió la victoria Lorenzo Milesi. Bueno, hoy también el final fue agónico, porque las diferencias que mantenían Remco Evenepoel y Pipo Ganna estaban ahí en un puñado de segunditos, y ese esfuerzo final y supremo podía dar al traste con las opciones de uno o alentar las posibilidades de otro. Evenepoel venía marcando ya los mejores tiempos y consiguió al final por tan solo 12 segundos imponerse a Pipo Ganna. Medalla de bronce, súper meritoria, espectacular, diría yo, para el jovencísimo corredor Joshua Tarling, 19 años, otro tallo imponente de 1,93 de estatura, que acompañaba a Evenepoel, que parecía el hombre un diminuto personajillo, al lado de dos grandes figuras y dos tiarrones imponentes como eran Pipo Ganna y el británico del equipo de Ineos, los dos componentes de la formación británica que escoltaron a Remco Evenepoel en el podium, donde, por cierto, impuso precisamente las medallas el presidente y alto cargo de la UCI de la Federación Española de Ciclismo, José Luis López Serrón. Bueno, de ese apartado también tenemos que hablar, porque ha sido una decepción ver a un solo corredor español cumplir el trámite, el compromiso difícil que se le había puesto, pero a fin de cuentas hacer armas, ¿no?, en una prueba de esta magnitud que permite ir adquiriendo la experiencia necesaria. Dejo ese apartado para explicar o tratar de darle la importancia que se merece la victoria de Evenepoel, por ser tantos los especialistas. Pero también es verdad que hubo una serie de condicionantes que pudieron beneficiar a Evenepoel. Por un lado, dos de los corredores favoritos para pelear por las medallas eran Stefan Kuhn y Van Aert. Fueron dos corredores que decepcionaron profundamente. No sé si es casualidad o no, pero como tal lo constato. Dos corredores que hicieron una gran prueba el domingo en línea y que hoy no pudieron estar ni siquiera entre los 10 primeros a la altura de las circunstancias. ¿Fue esa la razón fundamental? Puede ser. En el caso del suizo se agravaba porque además había corrido y ganado el relevos mixtos de estos campeonatos del mundo que han agrupado tantas modalidades y tantas disciplinas a lo largo de poco más de 9 días. Pero bueno, independientemente de eso, es verdad que fueron las decepciones, y no lo hago en resquebrajar o en disminuir los méritos de Evenepoel para nada, simplemente por levantar acta. Kuhn y Van Aert eran dos de los grandes favoritos para estar al menos en la pelea por las medallas, y los dos estuvieron lejos. Le preguntaban a Van Aert al final si había tenido algo que ver y decía que había hecho grandes esfuerzos el domingo. La misma reflexión, curiosamente, que hizo Tadej Pogačar. En el caso del esloveno,
a mí se me ocurre fundamentalmente una reflexión que no hace sino valorar aún más la categoría profesional y humana de Tadeo. Porque, ¿qué pintaba Pogačar en una prueba en la que no iba a estar? Podía hacer un gran tiempo, porque ya sabemos que se desenvuelve muy bien en cualquier disciplina, pero no era fácil que estuviera en la pelea por las medallas. Y estuvo muy lejos, perdió 3 minutos, pero corrió la prueba. Representó a su país, Eslovenia. Le puso una vez más ese punto de orgullo y de satisfacción que en ocasiones está mucho más allá del resultado final. Yo creo que eso merece un aplauso, porque lo más cómodo, como hizo Roglic, por ejemplo, aunque en su descargo haya que está preparando la Vuelta a España y como tantos de los que van a competir en la Vuelta a España no estaban en el Mundial, pero Pogačar también podía haber eludido esa responsabilidad, y sin embargo decidió correr. Y aunque lo hiciera bastante discretamente, creo que merece el aplauso más rotundo y contundente, ¿no? Y luego la sensación de que algunos otros también podían haber estado a mayor nivel, pero siempre coinciden, ¿no? Cuando se disputa un campeonato de estas características, bien sea después de la Vuelta a España, como es habitual, bien sea antes a la conclusión del Tour de Francia, pues hay corredores que no llegan tal vez en la mejor condición y aunque había una legión, una pléyade formidable de contrarrelojistas, pues la verdad es que algunos estuvieron no tan cerca de sus posibilidades, ¿no? Repasamos precisamente cómo quedó la clasificación. Con Evenepoel medalla de oro, Pipo gana tan solo 12 segundos y este formidable Joshua Tarling a 48. Cuarto, McNulty 1.27, quinto Van Aert a 1.37, sexto Oliveira, el portugués de Movistar a 1.52, séptimo Rohan Dennis, que se despedía a 1.53, octavo Mattia Catani a 1.57, noveno Mikkel Bjerg a 1.59, décimo Geraint Thomas, el ilustre veterano a 2.4. Y por ahí, pues también especial mención de la representación española y de la representación latinoamericana, que estuvo muy lejos de sus verdaderas posibilidades. Bueno, no es que se esperase mucho de un Azparren que terminó después del puesto 40, tampoco de Vargas y de Harold Tejada, los dos colombianos, Dotti, el argentino. Por aquí tal vez la reflexión de que no llevamos una participación. En el caso de España, duele. Tendrán sus razones, y no lo niego, pero a mí no me parecen de recibo. No me parece de recibo dejar libre una plaza, por mucho de que, bueno, es que el que vaya a venir para hacer de mero comparsa. Es verdad que casi todos los países, casi todos, tenían dos corredores importantes, dos buenos contrarrelojistas, y que en el caso de España pues faltaba Ayuso, faltaba Carlos Rodríguez, faltaban más ciclistas que lo podían haber hecho bien, ¿no? Otros no han podido venir, como era el caso de Oyer Lazcano por la lesión, faltaba Castroviejo, no les han dejado sus equipos porque tienen que competir en los próximos compromisos. Ojo, no solo en la Vuelta a España, Carlos Rodríguez no ha disputado los mundiales porque tiene que preparar la Vuelta a Gran Bretaña. Bueno, viene del Tour, también hay que considerarlo. La Vuelta a Gran Bretaña, que se disputa del 3 al 10 de septiembre, es decir, hemos instalado los campeonatos del mundo con forceps, ahí entre el Tour y la Vuelta, y resulta que unos vienen del Tour cansados y otros, ya lo hemos explicado, no hay prácticamente, salvo Pogačar, ninguno de los vueltómanos de esa formidable legión de corredores que van a estar en la línea de salida de la Vuelta Ciclista a España, que han competido en los mundiales. Pero bueno, hecha esa abstracción de a quién le corresponde la responsabilidad, no me parece de recibo dejar libre una plaza. Porque es verdad que no había ningún corredor que digas, bueno, tiene ahí un estímulo. Bueno, pues si no tienes ningún corredor, puedes traer a cualquiera de categorías inferiores o de lo que sea necesario, categoría sub-23. Puedes dejar a cualquier ciclista que alimente la pequeña gloria de tomar parte en una prueba de esa magnitud. Hasta Islas Mauricio tuvo dos representantes. De todos los grandes países, creo recordar que solo Eslovenia tuvo a Pogačar un único representante, y en España Azparren, que no era de los que iba a ir, porque inicialmente eran Castroviejo y Lazcano, los dos hombres reseñados. Bueno, a mí me da doble rabia, ¿no? Por un lado, porque sabíamos que teníamos ahí, Juan Ayuso le ha ganado. Hace bien poco, en el Tour de Suiza, a Remco Evenepoel la contrarreloj final. No quiero decir con esto que Ayuso esté o no, no lo sé, en condiciones, y que en aquella ocasión tal vez Evenepoel venía de una estadía más larga, pero también Juan Ayuso, ¿no? Venía de no poder participar en los 6 primeros meses del calendario. Bueno, lo dejo a modo de reflexión. Quiero decir, nunca hemos tenido, casi nunca, grandes contrarrelojistas, pero ahora teníamos una
importante representación para pelear y sobre todo para ir haciendo camino. Otros años vendrán y a buen seguro que se competirá, ¿no? No ha sido España nunca un gran país desde los tiempos de Indurain y Olano y compañía, pero conviene recordar, y creo que no me falla la memoria, si no ya me corregiréis, que solo había habido un ciclista que se había proclamado campeón del mundo, no el mismo año, ¿no? A lo largo de la trayectoria, campeón del mundo en ruta y campeón con el reloj. Ese ciclista era Abraham Olano, a quien tal vez la historia le haga el debido reconocimiento porque sus coetáneos no se lo han hecho debidamente. Desde el año 1994, en que empezó a disputarse la prueba contrarreloj en unos campeonatos del mundo, solo Abraham Olano había conseguido, en el año 95 en Tunja, había conseguido el oro en la prueba de ruta, en Colombia, delante de Indurain, ¿os acordáis, verdad? En aquel mundial histórico y antológico. En el año 98 ganó la medalla de oro de la prueba contrarreloj en Valkenburg, en los Países Bajos. Pues bien, desde el año 98 hasta hoy no se había producido la repetición de un corredor que ganase el campeonato del mundo de ruta, no, el campeonato del mundo, que rutas son las dos, de fondo en carretera, y el campeonato del mundo contra reloj individual. Y eso lo ha conseguido Remco Evenepoel, que suma 47 victorias en su palmarés particular con tan solo 23 años. Ojo, que estamos hablando de cifras escandalosas, pero que se hacen extensibles, claro, a otros corredores como Pogačar y lo que ojalá esté por venir. Porque hablando del porvenir, permitidme que vuelva a insistir en la figura de Joshua Tarling, corredor que consiguió la medalla de bronce y que desde el primer momento, en las primeras referencias de paso, apretó de lo lindo tanto a Evenepoel como a Ganna, aunque poco a poco fue perdiendo fuelle y terminó entregando una tarjeta bastante inferior que le permitió, sin embargo, con enorme holgura, alcanzar esa medalla de bronce. Estamos hablando del anterior campeón del mundo junior, un chaval de 19 años, de esa inacabable factoría del equipo de Ineos, en lo que hace a corredores británicos especialmente jóvenes. Había tenido incluso la insolencia de decirle en un arranque medio en serio, medio en broma a su preparador que él iba a ganar el campeonato del mundo. Ganó, insisto, el del año pasado para jóvenes con 18 años y es ya bronce con 19 en estos mundiales con una participación verdaderamente excepcional. Pues anotamos otro nombre más que sumar a la larga e interminable lista de jóvenes precoces pero sobradamente preparados que están inundando el panorama ciclista internacional. Así que bueno, pues ahí lo dejamos, pendientes de que siga el mundial, los mundiales, en esta concentración impresionante. Ya termino uno mareado de tantas pruebas, de tanta actividad. Mañana tenemos la prueba en línea de la categoría sub-23. Interesante, por cierto, ¿eh? Ahí hay ya muchos corredores, ya lo vimos incluso en la prueba contra el crono el otro día, cuando ganó el italiano Lorenzo Milesi, corredores que ya están más o menos afianzados o asentados en el campo profesional del World Tour y que van a competir por la victoria absoluta en un campeonato de fondo que esperemos sea igual de emocionante y de espectacular por ese recorrido insidioso, técnico, 400 serán menos curvas que hay que darle al circuito de Glasgow, etcétera, pero en cualquier caso con un recorrido lo suficientemente interesante como para que veamos un bonito espectáculo. Y luego está la prueba de mountain bike con Van der Poel, con Pidcock y compañía peleando, en el caso de Van der Poel, por repetir la gesta que ha conseguido el danés, el joven danés Philipsen, que se proclamó campeón del mundo de fondo en carretera y que se proclamó campeón del mundo de mountain bike. En fin, vamos a seguir disfrutando paso a paso y con un cierto orden de estos apretados campeonatos del mundo de ciclismo que hoy proclamaron a uno de los más grandes, Remco Evenepoel, como campeón mundial.